Desde siempre se ha sabido que cada persona tiene una personalidad única y que esa personalidad única está formada básicamente por una compleja combinación de rasgos diferentes. Todas las personas tenemos rasgos de personalidad que afectan a la forma en la que tenemos o tendemos, mejor dicho, a entender y relacionarnos con el mundo, y también a la forma en la que nos vemos a nosotros mismos. Los rasgos de personalidad. Los rasgos de personalidad permiten una mejor flexibilidad a un entorno cambiante. A su vez, permiten establecer también una relación más sana con los demás, utilizando mejores estrategias a la hora de afrontar problemas para poder resolverlos, y enseguida también establecer una estrategia para poder mejorar tu interactuación contigo mismo. Por el contrario, cuando la persona tiene unos rasgos, por ejemplo, de personalidad que son menos adaptativos, se produce lo contrario, evidentemente, son más inflexibles a la hora de afrontar las emociones, lo afrontan de una manera menos saludable, gestionándose así un estrés y gestionando así pues una forma de adaptación más tóxica que les hace desarrollar unos comportamientos tóxicos y autodestructivos. Esto lo mezclas con la forma que tienen ellos también de gestionar sus emociones y la forma que tienen de verse a sí mismos. Por lo tanto, vamos a decir que la persona tiene enfado, tiene ira, vamos a decir que a lo mejor tiene desconfianza, tiene rabia. Todo esto, cuando si os dais cuenta, cuando una persona tiene toda esta mala vibración, todos estos pensamientos negativos y estos comportamientos negativos, que hace desconectarse de uno mismo, ¿no? Desconectarse de su esencia. Entonces es muy importante entender que la personalidad tiene que estar controlada. Tenemos que tener una personalidad sana, una personalidad construida desde una base del amor, la comprensión, la aceptación, la empatía. La personalidad de una persona se forma desde una edad muy temprana a través de una mezcla de las siguientes de factores. Uno, evidentemente, es la genética. Depende de lo que tus padres te transmiten. Son los rasgos, ¿verdad?, que se denominan temperamento. Si tu padre, por ejemplo, tiene un temperamento fuerte o tu madre tiene un temperamento fuerte, si, por ejemplo, tiene manías, tú tienes manías. El otro es el entorno. Evidentemente, el factor del entorno también es un factor muy importante. Tenemos que entender que el 99%, por no decir todo, desde el principio, desde que somos muy pequeños hasta los 8 años, hasta los 9, 10, digamos nuestra niñez, hasta digamos la forma en la que crecemos, hasta la edad temprana, adolescencia, el entorno influye mucho. Un entorno saludable hace que un niño crezca de una manera más fuerte, confiado en sí mismo. Un entorno, por lo contrario, en el que es hostil, un entorno difícil, donde los padres se gritan, se insultan, donde el niño incluso a veces se siente amenazado o es abusado. Evidentemente, este comportamiento le va a crear unos trastornos de personalidad muy importantes. Debemos de entender que el trastorno de personalidad es una enfermedad de salud mental. Tenemos que entender que son ciertas cosas, ciertos problemas que han pasado en la vida de esta persona, que le ha sido dificultoso gestionar, que le ha impactado en su vida, que ha tenido mucho sufrimiento emocional, que ha tenido que tolerar y aguantar ese sufrimiento emocional. Recordemos esto también. Recordemos esto, que son problemas, evidentemente, desde el primer entorno, que es la familia, y por supuesto luego la sociedad, ¿verdad? Y que todas estas cosas que le ha ocurrido a la persona, ¿no? Todas estas cosas, todas estas relaciones, ha impactado en su vida de tal manera que, pues por desgracia, tiene trastornos de la personalidad. Bienvenidos
a Lights Up. Hay trastornos de personalidades que son muy importantes. Son importantes para el ser humano, porque no solamente convive con ello el día al día, sino también porque pueden afectar evidentemente a su entorno y afectarse a sí misma. Empecemos con el número 1, con el trastorno pasivo-agresivo de la personalidad. Este trastorno es llamado también negativista y es caracterizado por un patrón de actitudes de oposición y resistencia pasiva ante los demás o una situación laboral, por ejemplo. Esta personalidad está bastante comprendida como que la persona menosprecia y critica sin razón alguna. Además, las relaciones que establece con otras personas son bastante hostiles. Es una persona además que le gusta mucho criticar en común, le gusta mucho gritar y crear un mal ambiente. Es una persona que le gusta también estar en sí misma en un modo bastante irritable y frustrado. Y esto lo proyecta hacia los demás, hacia sus compañeros y su forma de trabajar, creando así un ambiente, pues como he dicho antes, hostil y difícil de digerir. El trastorno número 2, el trastorno depresivo de la personalidad. Y es que este trastorno depresivo de la personalidad es caracterizado por un patrón de comportamiento depresivo, algo que manifiesta en síntomas de estado, por ejemplo, como tristeza, desánimo, desilusión, infelicidad, algo en lo que realmente la persona se encuentra bastante baja. Es cuando las personas no se quieren, por ejemplo, salir de la cama o cuando no quieren hacer absolutamente, pues no pueden, por desgracia, hacer nada con una autoestima muy baja. Personas que se preocupan bastantes, personas que juzgan muchísimo a los demás, que tienen mucha culpabilidad, que ese es el peor de todo, personas que no pueden disfrutar. Por ejemplo, recordemos que cuando tú te juzgas, cuando juzgas a los demás, cuando tienes una crítica contraria contra los demás, tienes una crítica contraria contra ti también. Y este trastorno depresivo es bastante peligroso porque también hace que, evidentemente a la larga, se puedan cometer acciones de atentado contra la vida misma. Número 3. Trastorno narcisista de la personalidad. Y este lo conocemos mucho. Es el trastorno en el que se caracteriza por un patrón generalizado de grandiosidad y de autoimportancia, la necesidad que tiene la persona de que le admiren, ¿verdad? Esta persona, por supuesto, carece de empatía. Además, recordemos que el narcisista es una persona que se cree única y especial y que solamente se puede relacionar con las personas por las demandas que él quiera y para tener sus propias metas, siempre a su beneficio, nunca al beneficio de la otra persona, careciendo evidentemente de empatía, yéndose siempre a por personas con características, digamos, o rasgos débiles. Personas, por ejemplo, que tengan una autoestima baja. Los narcisistas son bastante importantes para clichear las personas, ¿verdad?, que tienen una autoestima baja. Son muy rápidos para conectar con ellas, haciendo así un impacto dañino en su vida. Número 4. Trastorno antisocial de la personalidad. Este trastorno se caracteriza por el comportamiento bastante irresponsable de la persona, violando siempre los derechos de otras personas, teniendo siempre mala educación, no maneras y, por supuesto, no adaptándose a las reglas sociales. Digamos que esta persona se caracteriza porque es agresiva, bastante irritable y sobre todo tienen bastante impulsividad. Son personas que tienen bastante dificultad para tener relaciones o interactuar con otras personas, incapaces de entender o crear vínculos con las personas. Son personas potencialmente peligrosas, ya que tienen una inestabilidad emocional importante. Y además son personas que también saben manipular, aún así. Por eso las relaciones que tienen siempre son para su propio provecho.
No hay nada que pueda justificar sus actos, pues son personas que están llenas de estímulos de odio, remordimiento, enfado y sensaciones realmente que no les hacen sentir bien. Estas frustraciones y estas sensaciones las proyectan en otras personas. Número 5. Trastorno autodestructivo de la personalidad. Este trastorno está caracterizado por seguir un patrón patológico con una conducta autodestructiva. Esto hace que la persona no tenga ninguna experiencia agradable, que solamente se deje arrastrar por situaciones y relaciones con personas que sean tóxicas, que le puedan crear sufrimiento. Algo que personas pueden creer que puede ser algo bastante relajante en su vida. Sí, hay personas masoquistas, es así como se llama también en esta época tan moderna. Personas que encuentran en el sentido de la palabra placer en el dolor. Son personas que experimentan un placer cuando más daño les hagan, rechazando sí situaciones pues normales, cotidianas, y dejando entrar así en su vida situaciones que ocasionen dolor. También se suele ver mucho en personas que suelen estar en sectas y que suelen hacer sacrificios o suelen básicamente hacer este tipo, digamos, de acciones en las que se supone que ellos creen que es un beneficio para ellos, pero que lo único que hacen realmente es dañar su cuerpo y su estado mental, por supuesto. Número 6. Trastorno sádico de la personalidad. Este trastorno se caracteriza por un patrón patológico de conducta cruel, algo desconsiderado, muy agresivo de la persona. Además, siempre es dirigida hacia los demás, utilizando la violencia de una forma sarcástica a la hora de hablar, utilizando también una crueldad física, con el fin de establecer la dominancia en las relaciones. Estas personas que disfrutan, por ejemplo, viendo a otras personas sufrir o animales. Personas que utilizan el castigo, la violencia, el castigo, la tortura. El castigo les fascina ver cómo otras personas pueden estar aterrorizadas de él o de sus acciones. Personas con pensamientos muy negativos y tóxicos y muy peligrosas que siempre han de estar fuera de vuestras vidas. Recuerden que estas personas son muy controladoras y además son personas que siempre intentan limitar no solamente a la otra persona de su propio entorno, sino a la limitación también de las necesidades básicas de la otra persona. Personas que te pueden causar un daño emocional bastante peligroso. Número 7. Trastorno histriónico de la personalidad. Y es que este trastorno se caracteriza por un patrón de emocionalidad excesiva y búsqueda de atención. La persona se siente bastante incómoda en situaciones en las que no es el centro de atención, mostrando un comportamiento irracional y, por supuesto, interpersonal. Siempre provocando y buscando la provocación. También la seducción. Sí, hay personas que recurren a la seducción sexual. Es una persona que siempre llamará la atención, porque siempre quiere ser el centro de atención, siempre quiere llamar la atención, irá vestida de una manera bastante peculiar. La forma de hablar de esta persona pues puede ser también superficial e impresionista, siempre queriendo impresionar a los demás. Una persona que se caracteriza también por tener una tendencia a ser impulsivo y tener comportamientos emocionales bastante, digamos, inestables. Son personas que, pueden estar en un momento dado bien y en otro momento dado estar llorando. Son personas que a la hora de expresar sus emociones son muy exagerados y dramáticos y de todo hacen una película.
hay que tener cuidado con estas personas porque nunca sabes con qué intenciones realmente pueden ir contigo, ya que siempre tienen una segunda opinión y opción en sus cabezas. Recordemos que todo lo que sea un drama y todo lo que conlleva toda esta experiencia con esa persona va a contribuir a que tu estado emocional sea más inestable, ya que te hará partícipe de un circo llamado mentira. Y por último, número 9. Trastorno límite de la personalidad. Este trastorno se caracteriza por un patrón persistente de inestabilidad en las relaciones interpersonales de la persona, ya que la persona a menudo pasa de idealizar en exceso a los demás, dando así un absoluto rechazo de la misma. Esta persona no soporta, por ejemplo, estar solo. Esta persona hace muchos, esfuerzos por complacer a los demás, por hacer todo lo que pueda hacer ya con tal de que los demás no le abandonen. Es una persona que imagina, tiene mucha imaginación, no soporta la soledad. No se hace cargo o responsable de entender sus propias emociones, ya que teniendo esta inestabilidad sus emociones son bastante variables. Esta persona tiene sensación de vacío y es algo crónico, ya que lo lleva arrastrando durante muchísimo tiempo. Las personas que tienen trastorno límite de personalidad son personas que además, aparte de su inestabilidad, su identidad es bastante, alterada por el hecho de que normalmente siempre recurren al apego de las demás personas. No son capaces de entender que ellos tienen que gestionar con sus emociones y a menudo son personas que incluso agobian, ya que cuando una persona no cede a querer estar junto a ellos, recurren a la violencia, incluyendo las peleas físicas. Son personas que se presentan realmente como víctimas, son personas que se presentan realmente con conductas bastante, tóxicas, son personas que incluso pueden llevar a cabo el atentar contra su vida. Son personas que hacen que las demás personas que estén a su alrededor no quieran estar con ellas, ya que son personas difíciles, difíciles de lidiar con ellos, ¿no? Son difíciles de gestionar, ya que ellos mismos son personas que hacen dificultoso el tener una relación en sí. Por lo tanto, también hay que tener cuidado con estas personas, porque estas personas también pueden manifestar tipos de envidias o pueden incluso darse casos de que a lo mejor tú y esa persona ya no estéis hablando, pero como tiene ese trastorno límite de personalidad, esta persona puede seguir acechándote, esta persona puede seguir atentando en escribirte o nunca se sabe, pero siempre hay que tener cuidado. El trastorno mental es una enfermedad que por desgracia hay personas que la tienen globalmente y que si tú conoces a alguna persona que tenga también algún tipo de enfermedad o tenga algún tipo de estos trastornos y crees que puedes ayudarla, es muy importante entender, chicos y chicas, que existen terapias, existen medicaciones y es muy importante entender que dependiendo evidentemente de las circunstancias en las que viváis y de las circunstancias en que os rodeen, ¿no? En cómo conozcáis a esta persona, sobre todo si es un familiar o es alguien que queréis, y darle mucho ánimo, porque estos trastornos también, hay personas que teniendo también estos trastornos tienen momentos de lucidez, se dan cuenta de lo que hacen y es doloroso, porque siempre estamos hablando de los trastornos, pero nunca se habla de cómo se siente la persona. Sí es cierto que estamos hablando de los rasgos de estas personalidades y de todo ello, pero entendamos también que son personas. Entendamos también que en el momento en el que tú ves que estás haciendo algo que no está bien, que no es coherente, es un momento también de frustración y de irritación, en el cual te das cuenta de que, no puedes hacer nada por ello en el momento presente. Solo lo quiero dejar ahí como un inciso, chicos. Estas son los 9 rasgos
que os he traído hoy en este podcast. Espero que os haya gustado tanto este podcast como me ha gustado a mí. Muchas gracias a todos los nuevos suscriptores. Muchísimas gracias por vuestros comentarios. Muchísimos perdones si cometo faltas de ortografía también. Muchas gracias por vuestros comentarios, como he dicho. Me ayuda muchísimo a lo que es, creo que subir la calidad del canal. Al menos es lo que intento. Si os ha gustado este podcast, podréis darme un like si me escuchas desde YouTube. Si queréis escuchar más, podéis escuchar más podcasts, podéis suscribiros a mi canal, estaré súper encantada. Son muchas bendiciones las que me traéis. También me podéis escuchar en otras plataformas como Spotify e iVoox. Gracias a todos.